Estamos ante el capítulo final de esta impactante serie, en donde veremos cómo finalmente Napoleón perdió su imperio, en donde conocerás cuáles fueron los hechos por los que el imperio francés fue derrotado, en una de las series más impresionantes de este importante personaje histórico. Como todo tiene un principio, también tiene un final. En el capítulo anterior, Napoleón había logrado derrotar a los rusos en la batalla de Eylau. Se reuniría con el zar Alejandro I en la conocida como reunión en Tilsit, llegando a una alianza. Napoleón invade España, en donde comienza a ser derrotado, encargándose él mismo de dirigir a sus tropas para resolver la situación en España. Después se reúne una vez más con el zar, quien no tiene intenciones de ayudarlo para detener a Austria y a Prusia de que formen una nueva coalición en su contra. Debe enfrentarse ahora nuevamente a Austria, mostrándonos la sangrienta batalla de Aspern-Essling, en donde Napoleón pierde a su gran amigo y mariscal del imperio, John Lance, quien antes de morir le dice que debe de acabar con esta masacre. Napoleón vence nuevamente en la batalla de Wagram, pero sabe que no será por mucho tiempo hasta que vuelvan a intentar atacarlo. Requiere para ello una nueva alianza, tomando a la hija del rey de Austria, la archiduquesa María Luisa, como esposa, divorciándose de Josefina y casándose con María Luisa. De esa manera asegura una alianza con Austria y pone fin, al menos así lo piensa, a los ataques en su contra. Napoleón se entera de que el zar Alejandro sigue comerciando con Inglaterra y decide invadir Rusia, llegando a Moscú. Encuentra una ciudad desierta y en mitad de la noche es despertado por sus hombres para ver cómo la ciudad de Moscú arde en cenizas. Así es como iniciamos el último capítulo de Napoleón, con Moscú ardiendo. Vemos al ejército francés retirándose de Rusia en un frío invierno. Varios de los soldados están congelados y vienen los cosacos para finalizar el trabajo de las duras condiciones climáticas. El gélido invierno ruso ha devastado a su ejército de cientos de miles, quienes luchan por sobrevivir a los cosacos, el ejército ruso y el invierno. Napoleón ya está en Francia, pero sigue recordando ese infierno de hielo que fue su fallida expedición a Rusia. Como ocurre en la serie, ocurrió en la realidad. Napoleón debe de regresar a Francia, al no obtener la rendición del zar y no poder continuar con la campaña hacia San Petersburgo. El ejército francés se retira. Los rusos comienzan a atacar a los debilitados franceses, produciéndose pequeñas escaramuzas que terminan con cientos de vidas. Los cosacos asolan al ejército francés, que no puede ya hacer nada con el horrible clima. Miles mueren congelados, otros tantos por el ataque de los rusos. Y así fue como un ejército de 600,000 soldados, uno de los más grandes de la historia, terminó siendo destruido, con apenas entre 70,000 a 100,000 que regresaron del invierno ruso. Napoleón aún debe de enfrentarse a los rusos antes de alcanzar las fronteras con Polonia y estar en territorio seguro, en la conocida como Batalla del Beresina, en donde los franceses lograron mantener a raya a los rusos. Napoleón casi es capturado. El mariscal Ney dirige las defensas y hace un trabajo excepcional deteniendo a los rusos, para que el ejército pueda atravesar las fronteras. Es una victoria que sabe a derrota. El mismo Napoleón lo dice y no puede haberlo dicho mejor. De lo sublime a lo ridículo, solo hay un paso. Napoleón despierta, está en Francia, al lado de su familia. Sus ministros le hablan sobre su derrota en Rusia, a lo que Napoleón le responde que no fue una derrota sino una retirada, pero miles de soldados siguen en Rusia luchando por su vida. Napoleón menciona que dejó a Murat a cargo de la situación y que conociéndolo hará un buen trabajo, lo cual es cierto. Napoleón dejó a Murat en Rusia para que mantuviera el orden y la seguridad de los soldados que se retiraban. Sin embargo, Murat abandonaría su puesto y regresaría a su reino en Nápoles. Presintiendo que Napoleón pronto sería derrotado, comenzó a pactar con los ingleses y los austríacos. Traicionaría a Napoleón mientras ellos permitieran que siguiera preservando la corona de Nápoles. Napoleón les dice que ha decidido terminar definitivamente con las guerras, no más invasiones. Todos celebran esta decisión, pero ¿por cuánto tiempo? Pues en la siguiente escena vemos al diplomático austriaco, acompañado por Caulaincourt, mientras observan al nuevo ejército de Francia, en su mayoría conscriptos jóvenes, sin ninguna experiencia en el combate, reclutas nuevos para nutrir la maquinaria de guerra francesa. Sostiene una plática con Caulaincourt, quien le menciona que la princesa austríaca se ha vuelto francesa como el resto del mundo. Sin embargo, el diplomático le dice que solo Francia es francesa, que el resto del mundo lo es pero a la fuerza, algo que es temporal, dejándonos ver desde el inicio las intenciones de Austria con Francia y en especial con Napoleón. Metternich, que es así como se llama el diplomático austriaco, se reúne con Napoleón
le exige condiciones para preservar la paz, aunque Napoleón le dice que no está pidiendo la paz, que la exige. Metternich le dice que toda Europa sabe que perdió a su ejército en Rusia, que Francia no está en condiciones de exigir nada. Napoleón toma la carta del emperador con las demandas para la paz, en la cual, al parecer, le exige renunciar a las posesiones ganadas en Europa por las armas, regresando por lo tanto a Francia con sus fronteras originales antes de la Revolución. Napoleón evidentemente no aceptará estas condiciones. Soldados franceses habrían muerto por nada si acepta renunciar a los territorios conquistados por las armas. Metternich le dice que puede hacer lo que quiera, pero si no acepta las condiciones que Austria le exige, entonces no les quedará más opción que declarar la guerra a Francia. Napoleón no lo puede creer, pues para eso se casó con la hija del emperador de Austria, para evitar una guerra con dicho país. Salen al balcón, desde donde Napoleón le muestra a uno de los regimientos de soldados franceses recién reclutados. Metternich le dice que son soldados de juguete, pues son todos unos niños. Napoleón le recuerda que su hijo lleva sangre austríaca y que declararle la guerra a él sería como declararle la guerra a su propia familia, a su hija y a su nieto. Pero Metternich le dice que el emperador solamente vela por los intereses de su pueblo. Napoleón se da cuenta de que su estrategia de casarse con la hija del emperador de Austria no funcionó, pero le hace una última advertencia a Metternich. Dile a tu amo que si Austria se atreve a declarar la guerra a Francia, convertiré a Viena en ruinas. Esta situación es verdadera. Napoleón perdió una enorme parte de su ejército en Rusia, aunque logró recuperar su ejército con nuevos reclutas, muchos de ellos jóvenes, como nos muestra la serie. Precisamente estos soldados no son veteranos como los que perdió en Rusia. En Rusia murieron soldados que ya habían participado en guerras, que tenían experiencia en el combate. Ahora estos jóvenes apenas verían batalla. Un soldado curtido, un veterano, es difícil de recuperar. Pasarán años antes de que el ejército sea nuevamente lo que era antes. Muchos de los soldados reclutados por el sistema de reclutamiento francés creado por el mariscal Jourdan, en donde se decía que cada francés es un soldado, se unían al ejército principalmente por Napoleón. Muchos de ellos lo admiraban y querían combatir para él. Napoleón entonces era un símbolo que se usaba para incentivar el reclutamiento con resultados favorables. Napoleón pensó que casándose con María Luisa y teniendo un heredero con ella, podría garantizar la paz al menos con Austria, que había sido desde la Revolución Francesa uno de los países que más veces habría de declarar la guerra, uniéndose en varias coaliciones en contra de la República y del imperio de Napoleón. Por desgracia, esta alianza matrimonial no le sirvió para evitar que Austria se uniera a una nueva coalición en su contra. Toda Europa sabía ya de la derrota de Napoleón en Rusia. Era una oportunidad para librarse de una vez por todas del amo de Europa. Una vez más, Napoleón se prepara para la guerra. Va a ver a su esposa y a su hijo antes de marchar. El ejército francés se enfrenta a una nueva coalición, a la Sexta Coalición, en donde Austria, Prusia, Rusia, España y otras naciones se enfrentarán contra el debilitado imperio francés. Vemos la explosión de un puente y de cómo el ejército francés comienza a ser derrotado. En realidad Napoleón logra victorias en la campaña y los aliados se reúnen con uno de los antiguos mariscales, quien ahora era el heredero del trono de Suecia, ahora llamado Juan Carlos XIV de Suecia. Se reúnen en el castillo de Trachenberg, en donde Bernadotte diseña un plan, el cual es denominado de la misma manera, el Plan Trachenberg, el cual consiste en no enfrentarse a Napoleón, es decir, que los ejércitos de la coalición no luchen en donde Napoleón esté presente, solo libren batallas en contra de sus generales y mariscales, pero no en contra de Napoleón en persona. El plan comienza a surtir efecto y el ejército francés comienza a ser derrotado. La derrota final de Napoleón en la campaña de 1813 contra la coalición es en la batalla de Leipzig, o la batalla de las naciones, llamada así porque fue un choque entre varias nacionalidades: alemanes, suecos, daneses, sajones, franceses, austriacos, rusos, neerlandeses, belgas, etc. Luchan todos en contra del imperio francés. La batalla se perdió porque en un momento de la misma, las tropas alemanas aliadas a Napoleón desertan del bando francés para unirse al bando de la coalición. En aquella batalla muere el mariscal de Francia, Poniatowski, al tratar de cruzar el río Elsta a nado, siendo arrastrado por la corriente. En la retirada destruyen un puente, pero sucede antes de que todas las tropas francesas pudieran pasar, de manera que muchos de ellos quedan a merced del enemigo. En la siguiente escena vemos al mariscal Murat supuestamente dejará a Napoleón para regresar a su reino por refuerzos, pero Napoleón sabe la verdad. Murat ha negociado con los enemigos, abandonándolo con tal de preservar la corona de Nápoles.
Como mencioné, este hecho es verdadero. Murat traiciona a Napoleón para seguir siendo el rey de Nápoles, pero Napoleón le dice una verdad, que si él es rey, es porque él le puso la corona sobre su cabeza. Otro que vemos desertar es el mariscal Ney, aunque he de decir que Ney era más joven de lo que se nos muestra aquí. Y además tiene una cabellera roja. Ese sería uno de los peros en esta impresionante producción. En fin, Napoleón quiere realizar una contraofensiva, pero sus generales le dicen que es imposible. Apenas si pueden luchar para mantener sus posiciones. Deberán replegarse para pelear en Francia, que se encuentra en un peligro mortal. Esto es verdadero. Napoleón, al haber perdido en Leipzig, se repliega, mientras Austria, Prusia y Rusia avanzan hacia Francia, hacia París. Mientras tanto, en el este, los ingleses, los portugueses y los españoles avanzan derrotando al ejército francés en la decisiva batalla de Vitoria, en donde los franceses son expulsados de España. Napoleón está rodeado. La derrota parece inminente. Vemos a Napoleón con su ejército en una campiña francesa. El año es 1814. La escena es poderosa porque muestra el hartazgo, el cansancio del pueblo francés, de un pueblo que ha entregado a sus hijos para evitar que Francia se desangre, y sin embargo, guerra tras guerra ha perdido a hijos, a padres, a esposos, a hermanos. Napoleón le pide a una mujer campesina que le dé caballos para sacar unas piezas de artillería del barro, y que si tiene hijos que le ayuden. La mujer dice que no tiene nada, que tenía 2 hijos, pero que el monstruo, refiriéndose a Napoleón, se los ha arrebatado para sus malditas guerras. Uno de los soldados comete el error de llamarlo Sire o su majestad. La mujer se da cuenta entonces de que con quien está hablando es el monstruo en persona, Napoleón. La mujer toma un rastrillo y los soldados están dispuestos a eliminar a la amenaza. Pero Napoleón los detiene, le pregunta por el nombre de sus hijos y le dice que su sacrificio no será en vano. La mujer se rehúsa, pero Napoleón le da un discurso que a mi parecer es inspirador. Le dice que sus hijos dieron su vida por salvar a la patria y que él mismo está dispuesto a dar la suya por salvar a Francia del invasor, y ella no está dispuesta a darle ni siquiera un caballo. La mujer entonces cambia de parecer, tira el arma y acepta darle lo que le pide. Aunque tal vez no haya sucedido en la historia, nos muestra cómo el pueblo francés ya estaba cansado de años de guerra, de años de conflicto por la ambición de un hombre que ha provocado la muerte de miles e inclusive millones de personas. Pero en realidad Napoleón no tenía la culpa. Se le llaman las guerras napoleónicas porque en ella participa el emperador Napoleón, pero en realidad muchas de esas guerras no fueron culpa o responsabilidad suya, pues también son llamadas las guerras de la coalición, porque varias veces los países de Europa se unieron en contra de la Francia revolucionaria. Fueron años de guerras porque los monarcas y aristócratas europeos temían perder sus privilegios. Una república en el seno de Europa era peligrosa. La primera coalición en contra de Francia se formó en 1792. Y desde entonces Francia lo único que hizo fue defenderse de ejército tras ejército que los ingleses financiaban, instigando la guerra, produciendo la discordia y convenciendo a Austria, a Prusia y a Rusia, los países que más participaron en coaliciones en contra de Francia. Y aunque Napoleón lograba ganar las campañas, siempre quedaba la puerta abierta para una nueva guerra. Por ello es que Napoleón buscó frenar las intenciones de Inglaterra imponiendo un bloqueo continental en contra de los británicos, para de esa manera provocar un déficit económico que impidiera a Inglaterra continuar con su financiamiento de guerras en contra de Francia, lo que fracasó finalmente. Y aun cuando Napoleón en la mayoría de veces no era el instigador de la guerra, es cierto que viéndolo desde el punto de vista de los ciudadanos franceses, el hartazgo y el cansancio de guerra tras guerra, de sangre y sangre, de muerte, era algo completamente normal. Nadie está dispuesto a seguir entregando a sus hijos para una guerra que parece interminable. En 1814 Napoleón se prepara para defender Francia en lo que se le llamó la campaña de los 6 días, pues fueron 6 días en los cuales Napoleón se enfrentó al ejército invasor en territorio francés. Muchos de los historiadores afirman que fuera de Austerlitz, de Friedland o de Wagram, la campaña de los 6 días fue la muestra definitiva del genio militar y estratégico de Napoleón, porque logró con pocos recursos derrotar en cada una de las batallas al ejército enemigo. Pero esas victorias, aunque impresionantes, no sirvieron para evitar que los coalicionados llegaran a París. En la siguiente escena vemos al hermano de Napoleón, José, quien llega con María Luisa diciéndole que por órdenes de Napoleón debe de partir para evitar que sean capturados por el enemigo. La archiduquesa María Luisa no lo puede creer. Ella quería permanecer allí para esperarlo, pero por su seguridad debe de huir de Francia. Esto es verdadero. María Luisa se marcha de Francia con su hijo hacia Austria.
y es la última vez que Napoleón verá a su esposa y a su hijo. Napoleón aún tenía la posibilidad de ganar. Los coalicionados no decidían si entrar a París, porque se hablaba de que Napoleón aún tenía un ejército que llegaría a contraatacar a los coalicionados. Sin embargo, Napoleón fue traicionado por uno de sus más queridos mariscales, el mariscal Marmont. Pactó con los aliados entregando el ejército de 20.000 soldados que aún quedaban para defender la ciudad. Con esa traición, Napoleón se había quedado sin medios ni recursos para continuar luchando. Precisamente eso es lo que vemos en la serie. Napoleón recibe la noticia de que el mariscal Marmont ordenó la evacuación del ejército y que José Bonaparte rindió la ciudad al enemigo. Irónicamente, Napoleón lo perdió todo por aquellos que más quería, su familia y amigos. Napoleón aún quería luchar, pero Caulaincourt le dice la verdad. Ya no hay más que hacer, no habrá una batalla de París, el pueblo está cansado, debe de rendirse. El 6 de abril de 1814, en Fontainebleau, Napoleón firma finalmente la abdicación a su trono, es decir, su rendición y renuncia al trono de Francia. Vemos a Napoleón viendo cómo Rustem se va, él también lo abandona. Esto es verdadero. Rustem, el fiel sirviente y guardaespaldas de Napoleón, no lo acompaña a su destierro. Caulaincourt entra para darle las condiciones que exigen los coalicionados, diciéndole que los cosacos ya han entrado a París. Los aliados están en la capital, ya no se puede rehusar a firmar las condiciones. Esto es real, solo que no es Caulaincourt, sino el mismo mariscal Ney quien le entrega la capitulación, junto con los demás mariscales. Caulaincourt le dice que será designado como rey de una isla en el Mediterráneo, llamada la isla de Elba. Lo que es verdadero, Napoleón es desterrado en la isla de Elba, designado como gobernador de aquel lugar. Waleska aparece y Napoleón se asombra, porque a ella no le dio lo que pedía y aún así lo fue a ver, reflexionando cómo ella es leal a pesar de no haber recibido nada de su parte, mientras que otros, a quienes le dio títulos, riquezas y coronas, lo han traicionado. Sin embargo, no se reúne con ella por miedo a que se tome como una excusa para no dejarle ver a su hijo y a su esposa en el futuro. La condesa Waleska se reúne con Caulaincourt, quien le cuenta la situación de Napoleón. Ella le entrega lo que parecen ser unas joyas. Eso lo ayudará, pues sabe bien cómo son los enemigos de Napoleón, ya que también son los suyos. Lo querrán ver reducido a nada. Napoleón escribe una carta a su esposa María Luisa y después toma un frasco que contiene cianuro, un veneno. Lo bebe y cae al suelo. Pero en ese momento llega Caulaincourt y lo auxilia. En realidad esto sí ocurrió. Napoleón intentó tomar su propia vida bebiendo cianuro, pero no murió y finalmente debió de irse exiliado a la isla de Elba. Napoleón renunció al trono, dejando a su hijo Napoleón II como emperador de los franceses, pero los aliados no aceptaron esta decisión y pusieron de nuevo en el trono de Francia a un rey, el rey Luis XVIII. La monarquía volvía a Francia de esa manera, después de 13 años de república y de 10 de imperio, a un periodo al cual se le conoció históricamente como la Restauración. Pasamos a 1815 en la isla de Elba, en donde Napoleón ahora se encuentra como gobernador. Su madre le trata de convencer que viven bien después de todo y que es ahora una especie de terrateniente, lo que hubiera sido si se hubiera quedado en Córcega, su isla de origen. Napoleón le dice que su padre fue el que decidió que se convirtiera en un soldado sin pedirle su opinión. Esto es verdadero. Carlo Bonaparte, el padre de Napoleón, eligió la carrera militar de su hijo, llevándolo personalmente a Francia para que iniciara sus estudios en la escuela militar de Brienne-le-Château. Napoleón en ese sentido no siguió lo que quería, sino lo que le impusieron. Le dice a su madre que él no quiso hacer más grande a Francia en cuestión de territorio, sino en expandir sus ideas, su noción de libertad, pero Europa no aceptó el regalo que Napoleón les dio, por culpa de los ingleses. Sin ellos, dice Napoleón, no hubiese tenido tantos problemas en España, el zar seguiría siendo su amigo, y el emperador de Austria recordaría que ahora era parte de su familia, y piensa que son los ingleses quienes impiden que su esposa e hijo vayan a visitarlo en su exilio. Napoleón siempre creyó que el verdadero enemigo de Europa, que el verdadero enemigo de él, fue y siempre ha sido Inglaterra. No dice mentiras en el deseo de Napoleón de expandir las ideas de la Ilustración, y los ilustrados europeos en su momento creyeron que él era precisamente el estandarte de las nuevas ideas ilustradas. A donde quiera que Napoleón fuera, llevaba los ideales de la Revolución Francesa. Napoleón en ese sentido no era un hombre, era una idea, la idea de la Revolución, de la República, de la Ilustración. Fue en ese momento cuando comprendemos que Napoleón había dejado de ser un hombre para transformarse en una alegoría.
Habrían podido deshacerse de Napoleón, el hombre, pero no de Napoleón, la idea, porque los hombres mueren, pero las ideas son eternas. Leticia le dice a Napoleón que no volverá a ver a su esposa ni a su hijo, no porque Inglaterra no se lo permita, sino porque ellos no quieren. Ella ha vuelto a ser austríaca y su hijo también. En algún momento Napoleón le habría escrito a Metternich, el hombre que vimos al inicio del capítulo, que un día su hijo le vengaría. Napoleón también habría dicho que preferiría ver a su hijo muerto antes de verlo convertido en un archiduque austriaco, lo que finalmente ocurrió. Pues Napoleón Franz fue austriaco y nunca francés. Vivió desde joven en Austria y se crió en Viena. Metternich sí tenía miedo a que se cumplieran las palabras de Napoleón, pues los franceses lo querían como emperador, y fue 2 veces nombrado, pero las 2 veces se desechó su nombramiento. Los franceses querían un Bonaparte en el trono. Por desgracia no sería Franz, el hijo de Napoleón, sino su sobrino Luis, quien tomaría la corona de Francia, pues Franz murió muy joven a la edad de 21 años. Las causas de su muerte no están claras y algunos piensan que fue el mismo Metternich quien lo desvivió para evitar que ocurriera lo que su odiado rival alguna vez le dijo: mi hijo me vengará. Después se nos muestra un baile en donde Napoleón le dice a Pierre Cambronne, uno de los generales quien lo acompañó en su destierro, que saque a bailar a una de las mujeres. Cambronne le dice que es la hija de un pescadero, como insultando su procedencia. Napoleón le dice a Cambronne que él es hijo de un maderero, de manera que este no tiene otro remedio que sacar a bailar a la mujer. Este hecho es interesante porque nos muestra cómo en el Imperio francés no importaba cuál era el origen de los militares o de los funcionarios. Cualquiera podía lograr ascender a lo más alto si se esforzaba en hacerlo, cuando antes solamente los aristócratas tenían posiciones de poder en la sociedad y en el ejército. Como ejemplo, Cambronne, el mariscal Ney, Doucet, Hoche, Murat, Lannes, todos ellos habían sido miembros de la clase baja, plebeyos que gracias a la revolución habían logrado un lugar en el ejército, cuando antes solo hubieran optado por posiciones bajas o medias dentro de la escala militar y social. Con la llegada de Napoleón hubo más oportunidades. La revolución le dio a las clases medias y bajas la oportunidad de ascender, hasta que volvió a estancarse la oligarquía. Aunque es verdad que Napoleón también pecó de nepotista, al poner en posiciones de poder a amigos y familiares más que a personas capaces, y eso fue lo que le costó en gran medida su imperio. Él mismo lo había dicho en esta serie: di mucho a quienes me traicionaron. Napoleón se reúne con uno de sus espías, quien le trae información de Europa. En realidad Napoleón sí tenía informantes que le decían sobre todos los sucesos. El informante le dice que los europeos planean enviarlo a otra isla, a la de Santa Helena, en medio del mar Atlántico, pues la isla de Elba está a tan solo 3 días de las costas francesas. Esto es verdadero, pues en aquel año de 1815 las naciones europeas se reunieron en Viena para tratar qué es lo que ocurriría con Europa después de Napoleón, en algo que se conoció como el Congreso de Viena, en donde prusianos, rusos, austríacos e ingleses estaban reunidos. En aquella reunión se barajó la idea incluso de ejecutar a Napoleón, pero se optó por enviarlo a otra isla más lejana de Europa. Pero el informante le tiene otra noticia: los franceses no quieren al rey, están esperando ansiosos la llegada de Napoleón. Si él regresa, lo recibirán con los brazos abiertos. Napoleón dice que bastará con una goleta para llegar a Francia. En realidad la situación de Francia era inestable. Los franceses, que ya sabían lo que era vivir en una república de leyes, no aceptarían tan fácilmente el regreso de la monarquía. Muchos de ellos aún admiraban a Napoleón y lo querían de vuelta. Napoleón, al saber esto, comenzó a planear su huida de aquella isla. Lo que hizo fue pintar las embarcaciones con los colores de Inglaterra. Napoleón, al saber esto, comenzó a planear su huida de la isla de Elba. Napoleón se entera de una mala noticia poco después por una amiga en común de él y de Josefina, la cual le trae la triste noticia de que Josefina ha muerto de neumonía. Napoleón está devastado. En realidad, Josefina murió poco antes de que Napoleón regresara a Francia. Fue un tiempo difícil para él porque se pasó varios días recluido en su habitación. La muerte de Josefina lo deprimió profundamente. Se dice que en realidad las últimas palabras de Josefina fue: la isla de Elba, Bonaparte. Ella seguía pensando en él hasta en el último momento, en el hecho de su muerte. Su relación, como muchas relaciones, no fue perfecta. Fue tormentosa y difícil, pero a la vez los dos aprendieron a amarse y su amistad trascendió, convirtiéndose ella en una consejera para Napoleón, en una amante y en una amiga. En marzo de 1815, Napoleón regresó a Francia, como nos muestra la serie, desembarcando en el Golfo Juan.
Logró burlar la vigilancia de los ingleses y ahora se encontraba nuevamente en la tierra que tanto amó y que ellos también le correspondieron. Los pescadores que lo vieron llegar lo recibieron felices, ofreciendo sus casas y su alimento a la espera de echar de Francia al rey que tanto detestaban. Napoleón les dice que ese es todo su ejército. Los pescadores le ofrecen a sus hijos e inclusive su propia vida para que luche contra los realistas y recupere su trono. Napoleón les dice que lo recuperará sin derramar una sola gota de sangre francesa. Plantan la bandera revolucionaria en tierras francesas. Napoleón ha vuelto, y con ello la revolución. Entra Talleyrand llevando un despacho al rey Luis XVIII con la noticia de que Napoleón ha desembarcado en Provenza, a lo cual el rey le dice que lleve la carta al ministro de guerra, que no es otro más que el mariscal Ney, quien se encuentra en el camino de Talleyrand, diciéndole que traerá a Napoleón en una jaula. Lo que intriga a Talleyrand: ¿por qué tanto odio después de tanta devoción? Ney le hace la misma pregunta, pero él le responde que es un servidor, y como tal, le es natural cambiar de amos. Pero Ney amaba a Napoleón y este también amaba a Ney. Finalmente, Talleyrand le dice que posiblemente vuelva a convencerlo de unirse a su causa. En realidad, Ney era muy estimado por Napoleón, quien le había llamado el valiente entre valientes. Cuando Ney estuvo en problemas y Napoleón no supo si había logrado sobrevivir al cruzar el río Elster, habría dicho que tenía 3 millones de francos en las Tullerías y que estaba dispuesto a darlo todo porque le regresaran a su mariscal. Ahora vamos a ver una de las escenas más impresionantes de la historia, y quiero que sepan que es totalmente cierto lo que acontece en esta escena. Napoleón camina firmemente con su pequeño grupo de soldados y de personas que lo siguen. Vemos a Ney que le cierra el paso, con lo que parece ser el 5º regimiento, dispuesto a enfrentarse a Napoleón. Cambronne le dice a Napoleón que se resguarde detrás de sus hombres, pero Napoleón lo reconoce, el 5º de línea dirigido por el mariscal Ney. Mientras los soldados se preparan para disparar, Napoleón les ordena a los suyos que descansen armas. Se posiciona en medio de ambos contingentes y les habla a los soldados y al mariscal Ney, diciéndoles: soldados del 5º de línea, mariscal Ney, soy su emperador. Ney no parece conmovido y ordena abrir fuego, pero ningún soldado obedece. Dudan porque admiran a Napoleón, saben quién es, aquel que los guió por Egipto, aquel que los guió en Italia, aquel que estuvo presente con ellos en Austerlitz, en Jena, en Eylau. Napoleón nunca dirigió a sus hombres desde la comodidad de un palacio, sino en el campo de batalla, exponiéndose con ellos al barro, a la lluvia, a la sangre y al fuego. Y esa era la gran diferencia entre un hombre más con poder y un verdadero líder. Napoleón continúa avanzando y dice: soldados, si alguno de ustedes quiere matar a su emperador, aquí estoy, abriendo el pecho. Hasta el mismo Ney está conmovido. Los soldados bajan las armas y se unen a Napoleón. Esta es la más grande victoria de Napoleón, ninguna otra, porque en esta vemos el enorme amor que le tenía el pueblo, a un líder que les había traído las instituciones a un país que antes no tenía orden, que les había dado estabilidad, que había dado firmeza y dirección a la revolución, que legó un código civil que expandió las fronteras de Francia como nunca antes se había visto. Un hombre que, como dijo alguna vez Hegel cuando lo vio en el campo de batalla en Jena, era el espíritu del mundo montado en su caballo. Un hombre como nunca antes se había visto en la historia, que con su sola presencia, con su carisma, con el amor que el pueblo tenía por él, logró conquistar de nuevo su trono, sin disparar una sola bala. Napoleón no era el emperador solo porque él lo quisiera, lo era porque el pueblo lo amaba y porque el pueblo lo había elegido como soberano. Una gran diferencia ante el verdadero usurpador, que era el rey Luis XVIII y la nobleza borbónica. Pensar que este tipo de personajes existieron en el mundo, que vivieron como nosotros, que respiraron, que caminaron por estas tierras, es abrumador, porque demostró, como decía Hegel, que una voluntad tan fuerte como la suya hizo que otras voluntades no hicieran más que inclinarse, porque estos personajes hicieron lo imposible y se irguieron sobre la historia, siendo ellos los que hicieron que progresara la historia de la humanidad, la cual no progresa solo con estar sentados, sino por la voluntad de un individuo o un conjunto de individuos que, siendo los espíritus del mundo, hacen que la humanidad progrese. Ese tipo de hombres y de mujeres son 1 en 1.000.000. Es la voluntad en sí misma que se manifiesta en forma humana hacia la grandeza, que han logrado que la historia no los olvide jamás, con un legado tras de sí, imborrable. Los soldados abrazan a su emperador, lo vitorean
y se saludan entre ellos en una verdadera fiesta de fraternidad. Ney se acerca a Napoleón y le entrega su espada, y este le dice que se ha tardado. Él era el primero en estar allí para recibir sus órdenes. Le dice que guarde su sable, si no, ¿cómo ha de defender a su emperador? Ney y Napoleón se abrazan mientras los soldados vitorean. Ney les ordena que se deshagan de las enseñas reales, la tricolor revolucionaria, ondeada. Vemos cómo el rey Luis XVIII quiere renovar el palacio, pero el arquitecto le dice que Napoleón ya está cerca de París, en Lyon. Las personas ven pasar a Napoleón y lo vitorean. El pueblo quiere a su emperador. Inclusive, históricamente, había pintas en los muros de la ciudad en donde se decía: ya no me envíes más soldados, Luis, ya son demasiados. Porque soldados que enviaba el rey a capturar a Napoleón eran los mismos que se terminaban uniendo a su causa. Luis XVIII escapa de Francia ante el avance de Napoleón. Talleyrand le dice que lo seguirá donde quiera que vaya, solo si es necesario, dice para sí. Napoleón está de vuelta, está en Versalles y el pueblo lo vitorea, pero no todo es alegría. Los países de la coalición ya preparan una nueva campaña en su contra. Inglaterra ya comenzó a movilizarse. Lo mismo que Prusia, y seguramente Austria y Rusia harán lo mismo. Deben prepararse de nuevo para otra guerra. Este hecho es verdadero. En pleno Congreso de Viena, los coaligados se enteraron de que Napoleón había escapado y retomado el trono de Francia. No estaban dispuestos a negociar con él. Era una amenaza, un peligro para los intereses de Europa y sobre todo para el de sus monarquías. Aunque Napoleón les hizo ver que no debían temerle, que prometía conformarse con las fronteras de Francia y que no quería ya otra guerra. Pero los aliados sabían bien que Napoleón era un peligro constante, que no se podía confiar en que se quedara quieto en Francia. Su sola presencia era un desafío para ellos. No había oportunidad de paz, era la guerra. Inglaterra y Prusia fueron los primeros en movilizarse en lo que se le conoció como la Guerra de la Séptima Coalición, y también como la Campaña de los 100 días. Napoleón recibe a Murat, quien llega a unirse a él una vez más, pero Napoleón es consciente de la traición que le hizo hace un año, además de que desperdició un buen ejército en Italia por su culpa. No lo acepta de vuelta. Murat le dice que lo necesitará. Napoleón lo reprende duramente. Te di a mi hermana, te di una corona, te di una posición, y tú me traicionaste. Ney te reemplazará al mando de la caballería. Quizás podamos entender el enojo de Napoleón, que es justo, pero en realidad Murat era un excelente comandante de la caballería. Quizás si Napoleón lo hubiese perdonado solo por conveniencia, la historia hubiese sido muy diferente, pero en un momento veremos por qué lo digo. Vamos a la célebre batalla de Waterloo. Napoleón prepara a sus tropas para la campaña. Decide luchar en Bélgica porque allí tiene partidarios o simpatizantes, y si vence a los ingleses y a los prusianos antes de que los rusos y los austríacos se movilicen en su contra, podrá contar con tropas nuevas. Allí dice 18 de abril, pero la batalla de Waterloo se llevó a cabo el 18 de junio de 1815. Antes de la batalla de Waterloo, Napoleón ya se había enfrentado a los ingleses dirigidos por Wellington y a los prusianos dirigidos por Blücher en las batallas de Quatre Bras y de Ligny, respectivamente, derrotándolos a ambos. Napoleón le ordena a Grouchy que se encargue de los prusianos y a Ney de los ingleses. Un terrible error el haber dejado en manos de Grouchy una responsabilidad tan inmensa como perseguir al ejército prusiano. Esa será una de las fatales decisiones que tomó Napoleón en su historia. Vemos a Ney en su legendaria carga contra las tropas inglesas en Waterloo. Es una carga legendaria porque, aunque impresionante, fue un error. Napoleón mismo lo dice: está desperdiciando la caballería al atacar a la infantería inglesa formada en cuadros. ¿Qué hace Ney? ¿Acaso se ha vuelto loco? Son las palabras reales que Napoleón dijo cuando vio la equivocación de su mariscal. En Waterloo, precisamente, la carga del mariscal Ney fue uno de los errores que costó la batalla. Ney pensó que los ingleses se retiraban y dirigió una carga para producir bajas entre el enemigo, pero en realidad lo que hizo Wellington fue reposicionar a su infantería, recibiendo a Ney con la formación en cuadro, que era muy efectiva contra la caballería, devastando completamente a los caballos franceses. Vemos que Napoleón llama a Grouchy para que ataque al ala izquierda del ejército inglés, pero Grouchy, a pesar de escuchar los cañones, no se desvía para apoyar a Napoleón, pues sigue a rajatabla la orden de perseguir a los prusianos. Este es otro de los errores de Napoleón: poner a un mariscal que no sabe más que seguir órdenes en lugar de tomar la decisión por su cuenta de hacer lo correcto. Grouchy pudo haber reforzado a Napoleón en Waterloo, destrozando a los ingleses al llegar con su cuerpo del ejército, pero no lo hizo, marcando el destino final de la batalla.
Una de las batallas en donde vimos lo que puede hacer una persona que piensa por sí misma y que actúa conforme a la situación es la batalla de Marengo, en donde a pesar de tener las órdenes de perseguir a los austríacos, el general Ducé, al oír los cañones en Marengo, se desvía de su objetivo o de sus órdenes para acudir a la ayuda del ejército de Napoleón. La batalla de Marengo estaba perdida, pero con la llegada de Ducé, la batalla pasó a ser una derrota a una victoria definitiva. El mismo Ducé llegaría y le diría a Napoleón: hemos perdido una batalla, pero todavía hay tiempo para ganar otra. Lamentablemente, Ducé murió en aquella batalla, pero demostró la gran diferencia entre obedecer órdenes y entre hacer lo correcto por iniciativa propia. Es verdad que en el mundo militar, obedecer órdenes es la norma, pero no la regla, pues también se necesitan hombres que sepan pensar por sí mismos y que tengan iniciativa de acuerdo a las circunstancias. Esa es la diferencia entre un simple soldado y un general, o mejor aún, de un mariscal: el seguir las órdenes y el hacer lo correcto. Un buen soldado sigue las órdenes, un buen general se adapta a las circunstancias. Napoleón requería de ambos. Por desgracia, Grouchy, siendo un mariscal, se comportó como un soldado. Waterloo pudo ser otro Marengo, pero tristemente no fue así. Napoleón está convencido de que el ejército en movimiento debe de ser el mariscal Grouchy. Toman la Haie-Sainte, una de las granjas centrales del campo de batalla, y un objetivo estratégico. Fue una lucha encarnizada en la que los franceses se batieron con un sangriento combate con los ingleses para capturarla. Cambronne regresa con Napoleón llevando a un prisionero. Napoleón le dice que no tiene tiempo, que encuentren a alguien que hable inglés para que lo interrogue. Pero Cambronne le dice que no es inglés, es prusiano. El ejército que vieron hace un momento acercándose no era Grouchy con refuerzos, era el grueso del ejército prusiano. Napoleón se enfada ya que contaba con que Grouchy habría de deshacerse del ejército prusiano. ¿Por qué nadie sigue mis órdenes? ¿Por qué nada sale ahora como quiero?, dice Napoleón enfadado. Napoleón envía a la Guardia Imperial, la segunda vez que hace uso de este recurso. Vemos al mariscal Ney, quien dice su célebre frase: venid y mirad cómo muere un mariscal de Francia. Aunque Ney no moriría en aquella batalla, quizás más le hubiese valido morir como un héroe que como un traidor. Lo que se nos muestra aquí es verdadero. Napoleón envía a su Guardia Imperial acercándose al centro inglés, en el preciso momento en el que los soldados ingleses que estaban ocultos los atacan a quemarropa. Como nos muestran en la serie, en algún momento del combate los ingleses les dijeron a la guardia francesa: soldados franceses, nadie olvidará su valor, pero es momento de que depongan las armas. A lo que Cambronne se cuenta que respondió: la guardia muere, no se rinde. Aunque otros aseguran que solo dijo mierda y se batió hasta el final contra los ingleses. Hubo un momento en la batalla en la que, tras la llegada de Blücher y el ataque del ejército inglés a la guardia, esta titubeó, retirándose. Eso fue lo que propició que el ejército francés se desmoronara, pues la guardia, la élite de la élite del gran ejército, se retiraba. Algo que era insólito, que jamás había sucedido antes. Hasta ese punto era la guardia considerada. Que los soldados comenzaron a gritar: la guardia se retira, huyan, corran por sus vidas. La guardia está huyendo. Grouchy llegó, aunque ya tarde. Napoleón no tuvo otra alternativa que ordenar la retirada. Todavía Napoleón pensaba que podía ganar, pues un cuadrado de la guardia continuaba resistiendo. Quizás si los demás hombres veían que ellos resistían, podrían recuperar la moral y seguir luchando, pero todo estaba perdido. Ya era demasiado tarde. La batalla estaba perdida. Napoleón estaba perdido, el imperio había caído y Francia volvía a caer con él. Vemos a Napoleón regresar derrotado. Es el fin, él lo sabe, todavía podía seguir luchando, todavía quedaban fuerzas para defender Francia, solo que Francia ya estaba cansada de la guerra. El pueblo francés no aceptaría darle más hijos, porque quizás ya no tenía más hijos que dar, y Napoleón ya no contaba con varios de sus grandes mariscales como Berthier, Murat, Lannes, Bessières, quien habían muerto o desertado. No quedaba más por hacer. Fouché le entrega a Napoleón el pliego en el que el Senado ordena su abdicación como emperador de Francia. Napoleón le dice a Fouché que debió de haberlo ejecutado cuando tuvo la oportunidad, y Fouché solo le responde que eso quedará para sus memorias. En realidad Fouché y Talleyrand sí le entregan a Napoleón su destitución. Y otra figura también reconocida, el marqués de Lafayette, habla en su contra. Ya no tiene Francia más hijos que darle. Lo han seguido en cientos de batallas, pero ya no más. Aquí vemos que Napoleón todavía no se resigna a perder nuevamente el poder. Quiere anular las cámaras, pero ya es demasiado tarde.
En realidad Napoleón se había amenazado en algún momento a Fouché con ahorcarlo, pero no fue en este momento, a lo que en verdad respondió Fouché con: «Yo no soy de esa opinión, sire». También debió de hacer concesiones para volver al trono, como dar más poder a las cámaras, cambiando la constitución, aunque no del todo por su voluntad. Y también es cierto que pensaba, ganando la campaña, regresar a disolver las cámaras. En realidad se le llamó la campaña de los 100 días porque fue la cantidad de días que transcurrieron desde que Napoleón regresó a Francia y su derrota final en Waterloo. Aunque al final Napoleón aceptó con cierta honra y honor su derrota, casi sin resistirse, sabía que no tenía otra opción. Lo vemos en la serie escribiendo al pueblo francés y dejando en el trono a su hijo Napoleón II como emperador de Francia, aunque como sabemos eso no ocurrirá. Los coalicionados no aceptarán que el hijo de Napoleón gobierne. Regresará de nuevo Luis XVIII al trono y la monarquía será restaurada, pero no por mucho tiempo. La monarquía tiene sus años contados, y en el futuro los franceses volverán a ser republicanos. Napoleón visita a Hortense, su hijastra, la hija de su difunta amada, Josefina. Él y los hijos de Josefina siempre se llevaron bien, y siempre los quiso como verdaderos hijos. Napoleón dice que hará un viaje por América y que se dedicará ahora a la ciencia, así quizás el mundo se olvide que alguna vez fue emperador. Napoleón aún sigue con la intención de ir a América y quiere apelar al honor de los vencedores y a su magnanimidad para que lo dejen decidir el destino final de su vida. Una casa en Inglaterra, no se podrán negar, dice Napoleón. Este es un pensamiento que a mi parecer es ingenuo, pero es completamente real. Napoleón sí apeló a los ingleses para que le dejaran vivir en Londres. Napoleón es enviado a la isla de Santa Elena, como termina ocurriendo en la serie. También quiso ir a Estados Unidos para vivir allí una vida pacífica, pero no tenía ya capacidad para dar órdenes o siquiera de negociar. Había perdido definitivamente. Si es que los ingleses y sus aliados no lo ejecutaron, fue porque sabían que no podían hacerlo, pues no querían hacer de él un mártir. Aún tenía simpatizantes y al ejecutarlo solamente ocasionaría más caos. De manera que fue embarcado en el HMS Bellerophon, con destino a Santa Elena. Napoleón le relata toda esta historia a la niña que lo va a visitar. Ella le dice que será la última vez que lo vea, ya que su padre fue designado para ir a Londres. Napoleón culpa a Hudson Lowe, siempre le quita lo que quiere. Lo está envenenando, dice. No sabe cómo, pero cada día que pasa se siente más débil. Aún se baraja la posibilidad de que Napoleón hubiese muerto envenenado por órdenes del mismísimo Hudson Lowe, quien era el gobernador de la isla. Aunque no solo por la voluntad del gobernador, sino porque el gobierno inglés así lo quería. Aún era peligroso que Napoleón continuara con vida. Solo muerto podrían respirar en paz. En cuanto al método, se piensan que envenenaba sus copas de vino con la ayuda del conde de Montholon, que era el copero de Napoleón, y que en algún momento lo ofendió, por lo que estuvo dispuesto a tramar esta conspiración. Pero en realidad eso no tiene mucho sentido. Se encontrarían años después altas dosis de arsénico en el cabello de Napoleón, lo que parecía comprobar la teoría de que había sido envenenado. Aunque también se dice, y esto es lo más posible, que Napoleón tenía un cáncer estomacal que se agravó por los remedios médicos, el ambiente del lugar y la pintura de las paredes de su casa, que más bien era su prisión. La muchacha le pide a Napoleón un mechón de su cabello para llevarse como recuerdo antes de partir. Napoleón sufre de terribles dolores, está cansado y se ha deteriorado. No cambiaría todas las coronas del mundo por su cama, dice. Napoleón sueña con su pasado cuando su padre Carlo Bonaparte lo envió al colegio militar de Brienne-le-Château y de cómo en aquel lugar los demás niños le hacían la vida imposible. Napoleón era un niño corso, no un francés. Hablaba con un marcado acento italiano y los demás se burlaban de él, también por sus ropas más humildes que la de los demás. Era además un niño taciturno y prefería aislarse de los demás. Napoleón por ello odiaba a los franceses y amaba a su pueblo corso, tratando de cooperar con un revolucionario corso llamado Paulo Paoli, aunque tiempo después cambiaría su opinión de Francia. En la serie, Napoleón es retratado como un niño problemático, pero en realidad no era un mal estudiante y en algún momento un maestro dijo todo lo contrario de lo que se dice en la serie. Llegará lejos si las circunstancias lo ayudan. Finalmente muere diciendo las palabras que históricamente sí dijo: Francia, ejército, líder del ejército, Josefina. Murió el 5 de mayo de 1821. Sus restos no regresarían a Francia hasta 1840, cuando el nuevo rey, puesto después de una revolución, el rey Luis Felipe de Orleans, dio el permiso para traerlo de la isla de Santa Elena a París.
Ahora sus restos descansan en el Panteón Napoleónico, como nos muestra la serie, en donde permanecerá por siempre en el país que lo vio convertirse de un general corso en un emperador francés, que la llevó a las tierras de Italia, que los guió en las arenas de Egipto, que luchó en las mesetas de Austria, en las campiñas alemanas, en las nieves de Rusia, que llevó a la República Francesa y los ideales de la Ilustración a todo el mundo. Murió el hombre, pero nació la leyenda. Al final, fue Napoleón quien venció. No fue derrotado porque se convirtió en una idea, en la Ilustración, en la revolución que finalmente llegaría a todos los pueblos de Europa en lo que se conoció como la Primavera de los Pueblos, en donde las monarquías cayeron por quienes abogaban por una república y por leyes, no por reyes. Gracias a Napoleón, Italia y Alemania se unificaron, el pueblo griego se independizó, dejó tras de sí el modelo de gobierno y la estructura de un Estado que fue imitada a lo largo del mundo, así como su código napoleónico, que está ahora rigiendo la vida de millones de personas alrededor del mundo. Te souviens-tu, disait un capitaine au vétéran qui mendillait son pain. Te souviens-tu qu'autrefois dans la plaine, tu détournas un sabre de mon sein. Sous les drapeaux d'une mère chérie, tout de jadis nous avons combattu. Je me souviens car je te dois la vie, mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Je me souviens car je te dois la vie, mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu de ces jours trop rapides où le français acquit tant de renom? Te souviens-tu que sur les pyramides, chacun de nous osa graver son nom? Malgré le vent et la rareté des landes, on vit flotter après l'avoir vaincu. Notre étendard sur le berceau du monde, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Notre étendard sur le berceau du monde, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu que les preux d'Italie ont vainement combattu contre nous? Te souviens-tu que les preux d'Ibérie devant nos chefs ont plié les genoux? Te souviens-tu qu'au champ de l'Allemagne, nos bataillons arrivant impromptus, en 4 jours ont fait une campagne, mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? En 4 jours on fait une campagne, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu de ces plaines glacées que le Français abordait en vainqueur? Et sur son front ces neiges amincées glaçaient son corps sans refroidir son cœur. Souvent alors au milieu des alarmes, les pleurs coulaient, mais son œil abattu brillait encore lorsqu'on volait aux armes. Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Brillait encore lorsqu'on volait aux armes. Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu qu'un jour notre patrie, vivant encore, descendit au cercueil, et que l'on vit dans le test flétri les étrangers marcher avec orgueil? Car dans ton cœur ce jour pour le modère, car dans ton cœur ces voix qui se sont tues, qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu, mais ici ma voix tremble, car je n'ai plus de nobles souvenirs. Viens-t'en l'ami, nous pleurerons ensemble, en attendant un meilleur avenir. Mais si la mort planant sur ma chaumière me rappelait le repos qui m'est dû, tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu?
tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu? En me disant, soldat, t'en souviens-tu?